Agradecemos a Dios que nos da esta gracia de poder compartir un nuevo audio vida con ustedes. En esta oportunidad estaremos abordando el tema del arrepentimiento. Tenemos que decir que en nuestra cultura este tema de arrepentimiento suena como algo malo, pero lejos de ser malo o de ser inusual, el arrepentimiento es la norma para vivir centrados en el Evangelio. Ser conscientes de la santidad de Dios y de nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al arrepentimiento y a creer en el Evangelio de Jesús. No queremos fingir y desde ese fingimiento querer cumplir la palabra de Dios, lo cual es pecado. Por eso debemos entender que el arrepentimiento bíblico nos libera de nuestros propios recursos y encuentra la forma para que el poder del Evangelio lleve fruto en nuestras vidas. Pero el pecado arruina nuestro arrepentimiento y el pecado también nos roba de su fruto. Así que nos proponemos exponer las formas en las cuales practicamos un arrepentimiento falso muchas veces y llevarnos a practicar un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Este arrepentimiento tendría que ser un estilo de vida y para que esto sea posible debemos vivir constantemente nuestra vida bajo la influencia del poderoso Evangelio del Señor Jesucristo. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son: arrepentíos y creed en el Evangelio, 1:15. Martín Lutero, en la primera de sus 95 tesis, observó lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, Él quería que la vida entera de los creyentes fuera de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, confesamos la tendencia que tenemos de minimizar la cruz del Señor Jesucristo, fingiendo y desde ese fingimiento querer cumplir como venimos enseñando. Quitamos nuestro afecto de los salvadores falsos y de las propias fuentes de justicia que hemos elaborado de manera individual y regresamos a Jesús como nuestra única esperanza. Para la mayoría de nosotros, la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa. Solamente nos arrepentimos cuando hacemos algo realmente malo. Cuando pecamos, deberíamos sentirnos mal por ello, golpearnos un poco y hacer algo para remediarlo. En otras palabras, el arrepentimiento se vuelve algo centrado más en nosotros y no en Dios o la gente contra la cual hemos pecado. Queremos sentirnos mejor, queremos que todo vuelva a la normalidad, queremos saber que hemos hecho nuestra parte, que nuestra culpabilidad se ha evaporado y que podemos seguir con nuestra vida. Pensemos esto, por ejemplo, acerca de alguien que le hayamos hecho mal, que le hayamos dicho palabras que la lastimaron, quizá el intento por arrepentirnos suene algo así: lo siento, te lastimé, no debías haberlo dicho, ¿me perdonas? Nos preguntamos, ¿es esto realmente un arrepentimiento verdadero? ¿Nuestro pecado consiste solamente en las palabras que hemos dicho? ¿No fue Jesús quien dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, en San Lucas capítulo 6, versículo 45? Aunque quizás nos hemos dado cuenta de nuestras palabras hirientes, frecuentemente la otra persona ha sentido el impacto del profundo resentimiento, enojo, envidia o amargura que hay en nuestros corazones. A menos que confesemos estos pecados también, nuestro arrepentimiento no es en absoluto un arrepentimiento verdadero. La otra persona escucha nuestras palabras de pesar, pero el que conoce el corazón no es la persona, sino Dios. Ahora, ¿cómo identificar la tendencia hacia el falso arrepentimiento que practicamos? La respuesta es: ¿qué clase de remordimiento y resolución usamos cuando lidiamos con el pecado? El remordimiento que usamos suena algo así: no puedo creer que hice eso. Y la resolución sería:
que utilizamos suena algo así: prometo hacerlo mejor la próxima vez. Detrás de estas expresiones se encuentran dos grandes malentendidos de nuestros corazones. El primero, que nos tenemos en muy alta estima nosotros mismos. Nos creemos superiores. No creemos realmente en la profundidad de nuestro pecado y de nuestra maldad. Es obvio que esto significa no conocerse a sí mismo. Entonces, reaccionamos con sorpresa cuando el pecado se manifiesta. No puedo creer que acabo de hacer eso. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En realidad lo que queremos decir: yo no soy así. Lo segundo, pensamos que tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos y tomamos decisiones y nos esforzamos más la próxima vez. Podremos arreglar el problema después. Esto hace que respondamos al pecado de otros con hostilidad y desaprobación. Somos muy poco severos con nuestro propio pecado, pero somos muy severos con el pecado de los demás. Y esto es porque nosotros nos sentimos superiores, en alta estima. Y nos sentimos frustrados cuando las otras personas no cambian con rapidez, porque pensamos que uno tiene que tener el poder de cambiar como lo tenemos nosotros. Ellos tienen que cambiar como nosotros pensamos que podemos cambiar a nosotros mismos, o que nos podemos cambiar a nosotros mismos. Somos juzgadores, somos impacientes y somos criticones. El Evangelio nos llama al verdadero arrepentimiento. Y no solo que nos llama, sino que nos da el poder para poder practicarlo. De acuerdo con la Biblia, el arrepentimiento verdadero está orientado hacia Dios y no hacia uno mismo. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El verdadero arrepentimiento está motivado por un verdadero dolor según Dios y no por puro lamento egoísta. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 nos declara esto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verdadero arrepentimiento mira a Jesús para la liberación del castigo y del poder del pecado. En Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En lugar de disculpar nuestro pecado o caer en los patrones de remordimiento y resolución, el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a darnos cuenta y arrepentirnos. Nos damos cuenta: yo hice eso. Eso es lo que realmente soy. ¿Y cómo me arrepiento? Señor, perdóname. Tú eres mi única esperanza. Conforme vamos aprendiendo a vivir a la luz del Evangelio, esta clase de arrepentimiento verdadero debería llegar a ser cada vez más normal en nosotros. No seremos ya más sorprendidos por nuestro pecado y seremos capaces de admitirlo más honestamente. Y dejaremos de creer que nos podemos arreglar a nosotros mismos, así que más rápidamente iremos a Jesús para perdón y transformación. El pecado es una condición, no solo un comportamiento. Y el arrepentimiento verdadero es un estilo de vida, no meramente una práctica ocasional. El arrepentimiento no es algo que hacemos solo una vez o solo periódicamente. El arrepentimiento es algo continuo y la convicción de pecado es una marca del amor de Dios Padre por todos nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, ¿de qué cosas hoy nos tenemos que arrepentir? El Señor ya nos ha dado esta capacidad, su bendición, su fuerza, su palabra, su espíritu, para que podamos vivir este estilo de vida que a Él le agrada. El Señor les bendiga.